Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo. Voy a decir que en España hay una desigualdad tremenda debido a los impuestos que estamos pagando, que son exorbitados, son muy grandes. Esos impuestos no ayudan a la pobreza, al umbral de pobreza que está muy alto en España, el umbral de pobreza. Y bajo el umbral de pobreza viven muchas familias, y hay que ser considerados con las familias que están en la pobreza, que son muchísimas. Y yo como Capitán Jesús soy considerado con estas familias, las cuales están bajo el umbral de pobreza. Y no estamos hablando de pocas familias. En España hay 2.306.000 niños viviendo bajo el umbral de pobreza. Lo repito, 2.306.000 niños viviendo bajo el umbral de pobreza. Esto es lo que me parece una pena, que 2.306.000 niños viviendo bajo el umbral de pobreza y fraudes y corrupciones más de 70.000 millones de euros anuales. Y amparado por la ley. Estos fraudes son amparados por la ley, que lo dice muy claro en los informes, amparado por ley. Bien, mientras eso está siendo amparado por ley, 2.306.000 niños viviendo bajo el umbral de pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea más incapaz de reducir la pobreza infantil. Es decir, España, hay que repetirlo, esto es el segundo país de la Unión Europea más incapaz en reducir la pobreza infantil, la cual conlleva familias. El informe actual de la UNICEF pinta un escenario repleto de desigualdades en España, que desvela la incapacidad del Estado para proteger a los niños, es decir, una incapacidad para proteger a las familias, y la brusca reducción de los recursos dedicados a la financiación. Una brusca reducción de los recursos dedicados a la financiación para familias que están bajo el umbral de pobreza, teniendo España las tasas más altas de pobreza. España tiene las tasas más altas de pobreza y, sin embargo, a estos 2.306.000 niños viviendo bajo el umbral de pobreza no se les ayuda. UNICEF da un tirón de orejas a las administraciones públicas por cruzarse de brazos en esta situación y no echar un capote a las familias en apuros. Es decir, UNICEF tira de las orejas por no ayudar a estas familias, de acuerdo, por no ayudar a estas familias con ayudas, que estas familias que están bajo el umbral de pobreza. El sistema español de impuestos y prestaciones ha sido de los menos efectivos en distribuir las rentas familiares de toda la Unión Europea. Es decir, el sistema español de impuestos y prestaciones ha sido de los menos efectivos en distribuir las rentas familiares de toda la Unión Europea. El informe destaca que en España el esfuerzo en ayudar a las familias con hijos es el más bajo de toda la Unión Europea. Es decir, el esfuerzo en ayudar a la gente que tiene problemas de pobreza es el más bajo en España de toda la Unión Europea. Y solo representa el 0,5% del Producto Interior Bruto frente al 1,4% de la Unión Europea. Es decir, un desfase tremendo, 0,5 al 1,4 de la Unión Europea. Bien, estamos hablando de 2.306.000 niños que están bajo el umbral de pobreza. De acuerdo, UNICEF ha pegado un tirón de orejas al Estado, pero de nada les sirve. Cuando está habiendo de fraudes más de 70.000 millones de euros, estamos hablando anuales, pero más de 70.000 millones de euros en fraudes, la pobreza en España, el umbral de pobreza es muy alto y mucha gente viviendo bajo el umbral de pobreza. Estamos hablando de 2.306.000 niños, cuando las ayudas a estas familias son mínimas y siguen bajo el umbral de pobreza. Es decir, la tasa de ayuda es casi prácticamente nula a 2.306.000 niños que están viviendo bajo el umbral de pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea más incapaz de reducir la pobreza infantil. Bien, con Jesús se va a reducir esa pobreza, esos 2.306.000 niños que están pasando hambre, que lo están pasando mal, que son muchas familias. Con Jesús van a mejorar,
porque pondremos 1 euro por persona, 1 euro al mes por persona, que equivale a menos de lo que es un café. 1 euro al mes por persona son, en millones de personas, son, supongamos, 33 millones de euros al mes. Así hasta acabar con la pobreza y con ayudas directas a estas familias, con ayudas directas económicas a estas familias que están bajo el umbral de pobreza. Por 1 euro, que es menos que un café que pongamos cada uno, son 30 millones de euros o más de 30 millones de euros mensuales. Esas ayudas económicas les llegarían directamente a las familias. Y decir que en cuanto ya se acabe con el problema de la pobreza, se puede pasar a otros problemas, pero el más grave es la pobreza nacional, que es muchísima. 2.306.000 niños bajo el umbral de pobreza. Tenemos que ser, vamos a ser, aparte de ser humildes, que el gobierno no es humilde y desfavorece siempre al débil, a la clase baja y a la clase media, que los tiene con los impuestos hasta el cuello, tanto a la clase baja como a la clase media. De esta forma, 2.306.000 niños han pasado bajo el umbral de pobreza. Muchas familias están bajo el umbral de la pobreza en España. Quiero que quede claro que me parece abusivo que, habiendo de fraude más de 70.000 millones de euros anuales, se esté dando este caso de que haya 2.366.000 niños bajo el umbral de pobreza. Me parece que esto es tener mucha jeta de cara al gobierno y de cara a la monarquía, tener mucha jeta, de acuerdo, cuando en fraudes y amparado por ley son más de 70.000 millones de euros al mes y 2.306.000 niños bajo el umbral de pobreza. Si repito 2.306.000 niños bajo el umbral de pobreza, es porque me parece esto una vergüenza, nada más que es una vergüenza. Y quiero decir otra cosa más, poniendo 1 euro en el Ejército de Jesús, si me hacen capitán general, poniendo 1 euro por persona son 30 millones o más de 30 millones de euros mensuales, los cuales esta ayuda les llegará directa, una ayuda directa económica a estas familias, directa, ¿de acuerdo? Es decir, no habrá intermediarios, les llegará la ayuda directa. De esta forma salvaremos a España de la pobreza y miseria en la cual se encuentra en la actualidad. Y también ayudaremos a la clase baja y media. ¿Cómo? Pues con todo ese dinero que se va en fraudes aplicado para la pequeña empresa, mediana empresa y para ayudar al emprendedor y emprendedora, porque de esta forma crearían puestos laborables. Al crear puestos laborables se reduciría el paro, que es crítico en España, el paro, hay mucho paro. Se reduciría el paro, de acuerdo, es una forma de reducir el paro, ayudar tanto a la pequeña, mediana empresa y al emprendedor, pero ayudarles de verdad, no como dice el gobierno que ayuda y les tiene hasta el cuello, no, ayudarles de verdad. Con todo el dinero que se va en fraudes, ayudar a la pequeña, a la mediana empresa y ayudar al emprendedor y emprendedora. ¿Por qué ayudarles? Porque ayudando a la pequeña empresa, mediana y emprendedor y emprendedora crearían puestos laborables, ¿de acuerdo? Y poner 1 euro por persona para la pobreza de España me parece que es lo justo y necesario. Porque tenemos que ser solidarios con los demás, porque nunca se sabe cuándo vamos a estar si alguna vez vamos a estar en el caso de estos 2.306.000 niños que están bajo el umbral de pobreza. Tenemos que ser solidarios con los demás y ser humildes. Yo, si me nombran capitán general, la humildad la tengo, porque soy bastante humilde. Y decir que mis ayudas las tienen a la vista, me estoy esforzando día tras día para ayudarlas y ayudarles a nivel nacional a todas y a todos ustedes. Entonces quiero que sepan que me parece una vergüenza, repito, 2.306.000 niños bajo el umbral de pobreza, ¿de acuerdo? Me parece una pena y una desgracia, pero es así como es la política, como es la monarquía, no les interesan las familias. Porque tenemos que decir que el informe destaca que en España el esfuerzo de ayudar a las familias con hijos es el más bajo de toda la Unión Europea, el más bajo de toda la Unión Europea, 0,4% frente al 1,5% de la Unión Europea.
Bien, también se superaría el paro, es decir, el paro se reduciría y en grandes cantidades ayudando a la pequeña, mediana y emprendedor y emprendedora de empresas. ¿Por qué? Porque estos a su vez crearían puestos laborables. Al crear puestos laborables se reduce el paro en España. Y poner un euro por persona al mes, eso no es nada, un euro es un café. Y con ese café pueden comer, vestirse, estas personas que son 2.306.000 niños. De acuerdo, 2.306.000 niños están bajo el umbral de pobreza. Como ven, sigo luchando y seguiré luchando por las injusticias que hay en España, que son muchísimas. No solo son 70.000 millones de euros anuales en fraude, no, hay muchísimo más. Viven sobre lujos, la política vive sobre lujo, es decir, tienen lujos que se los pagamos nosotros, como catering, bautizos, bodas, comuniones. Todo eso lo pagamos nosotros, tanto a la política como a la monarquía. Me parece una vergüenza tener que estarles pagando los catering, bodas, bautizos y comuniones y que 2.306.000 niños estén bajo el umbral de pobreza. Muchas gracias, Capitán Jesús.